Antes de la llegada del implacable invierno deparado por los gobiernos a su población, Europa arde. Desbordadas protestas ciudadanas se agudizan conforme avanza el otoño. Proclamas como "no pagaremos la contienda de la OTAN" o "Unión Europea, déjennos en paz" se escucha al unísono por parte de hombres y mujeres que optaron por inundar las calles del viejo continente antes que el dinero para llenar las despensas lo agoten las facturas de electricidad y el frío les congele hasta la sombra. Las manifestaciones que dejan sentir el profundo malestar que consume a la población europea por la inflación y la caída del nivel de vida hacen parte de las decenas que ha habido y habrá antes que llegue el invierno. Pese a la nula difusión en medios oficialistas empeñados en ocultar lo inocultable, esa realidad de miles de personas de Italia, Alemania, Francia, Austria, Bélgica y más que expresan su desaprobación a la pésima gestión de los dirigentes europeones de Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. De acuerdo con diversos, aunque aún pocos, medios locales y alternativos de información e innumerables publicaciones en las redes sociales, miles de ciudadanos siguen saliendo a las principales calles de Europa para, entre muchas otras razones, manifestar su indignación frente a las irracionales políticas de la Unión Europea con la situación en Ucrania y las sanciones antirrusas. En una Europa que arde, los ciudadanos que ya ven las señales de tiempos aún más borrascosos, básicamente desatados con la polémica crisis sanitaria, se levantan del sofá que dejó de ser cómodo para lanzarse a las avenidas y expresar su descontento por la crisis energética y la inflación que amenazan con el descalabro total de su ya languidecido estado de bienestar. Con tasas de inflación de 2 dígitos, que en muchos casos sobrepasa la alarmante cifra del 20%, Europa se ve obligada a recurrir a medidas cada vez más urgentes en el contexto de una crisis energética y social sostenida por dirigentes incompetentes e incapacitados para dar solución a la escasez de recursos y procurar la paz con sus vecinos. Y es que la preocupación de no saber si habrá recursos energéticos suficientes para pasar un invierno que amenaza con congelarles hasta la sombra explotó en un descontento popular contra los gobiernos europeos de Washington y que medida tras medida se extiende por toda la región. En ese explosivo contexto, los manifestantes de las principales ciudades del viejo continente salieron con las mismas motivaciones y distintas consignas. Los italianos protestaron contra la política de su gobierno, exigiendo a las autoridades que abordaran los graves problemas socioeconómicos del país causados por la subida de los precios de la energía y los alimentos. En Roma, por su parte, los participantes escribieron en sus pancartas: "OTAN y Unión Europea, déjennos en paz. Fuera de Italia, OTAN, detengan las sanciones a Rusia". Según una publicación de Sputnik, un líder de la localidad de Palermo asegura que, según los sondeos de opinión, alrededor del 60% de los italianos no están de acuerdo con la política de Roma hacia Kiev y Moscú. Asimismo, en la ciudad de Verona, en el norte de Italia, bajo el lema "No pagaremos el conflicto bélico de la OTAN", y según publicó el mismo medio ruso, el presidente de una de las organizaciones que convocaron aseguran que en la manifestación cientos de personas firmaron una petición para el levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú. "No queremos ser cómplices de la contienda que la OTAN quiere librar contra Siberia. Estamos en contra de esa línea política y por ello exigimos que Italia se retire de la OTAN y deje de suministrar armas a Ucrania. Además, seguiremos recogiendo firmas a favor del levantamiento de las sanciones antirrusas", así anunció el dirigente. Por otro lado, en Alemania, los manifestantes se reúnen bajo el lema "La política y los medios que van codo a codo", que representan una amenaza para el país. Además de criticar las medidas económicas y sociales, los protestantes exigen transparencia en los medios de comunicación denunciando su parcialidad. Se debe recordar que durante este año la crisis de la locomotora europea se ha dejado ver con mayor celeridad tras el cierre de al menos la mitad de sus fábricas que abandonaron el mercado afectadas por la grave situación energética. En ese escenario, una protesta contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía tuvo lugar en Leipzig, la mayor ciudad del estado alemán de Sajonia. Según las publicaciones difundidas,
La manifestación contó con la participación de más de 1.000 personas. La inconformidad de los habitantes de Moldavia también se dejó ver el pasado fin de semana. Así, su desaprobación a las medidas que adoptan sus dirigentes los reunió masivamente en la capital de Chisinau para exigir la dimisión de la primera ministra y otros dirigentes. Según los habitantes de este país europeo, las autoridades no están haciendo frente a la crisis y como muestra de estas acusaciones señalan a la tasa de inflación más alta en 20 años, que en septiembre se situó en el 33,97% interanual. El gobierno moldavo también fue criticado por su reticencia a negociar mejores precios de gas con Moscú. En Francia, miles de ciudadanos se expresaron en contra del alto costo de vida y de la política del gobierno que prevé recortar el suministro eléctrico en la temporada invernal. Todo mientras el principal sindicato convoca una huelga que afectaría a 8 reactores nucleares en ese país. Asimismo, son incontables los reportes que señalan imágenes con largas filas de autos para abastecerse de combustible y las riñas callejeras entre pobladores que pierden el glamour parisino ante la escasez de gasolina, denotando una inquietante crisis de ansiedad y pérdida de paciencia en los franceses. En el marco de aturdidores pronósticos, el sol empieza a desvanecerse en el cielo europeo y el otoño se transforma en una estación a la que muchos se aferran en la espera de que el tiempo se detenga por el presentimiento de un invierno que promete ser implacable y que transformará a todos los niveles el paisaje y la vida de los europeos. En una región que ostentó la era de la Ilustración, la razón de sus dirigentes está en entredicho al conducir a sus ciudadanos a un invierno sobre el que recaen innumerables alertas y que anticipan multitud de protestas incluso más allá de las temperaturas debido a una diversa crisis que amenaza no solo los derechos básicos de la población, sino la supervivencia de los más vulnerables. Es así que junto a la multiplicación del precio de las facturas de los hogares, los empresarios de varios países están lanzando avisos de socorro ante una ruina casi segura, algunas tan importantes como las de fertilizantes, cuya capacidad productiva ha caído un 70% a causa especialmente del precio del gas. Del mismo modo, emerge una emergencia alimentaria que suma a un malestar provocado por la carestía de prácticamente todo. Conforme la inflación en la eurozona supera el 9% y dependiendo de la nación alcanza números mayores. En España es de 10,4%. En Estonia, Letonia y Lituania ya sobrepasa el 20%. De acuerdo con algunos expertos, el sumario de estas circunstancias, aunado a la proliferación de anomalías climáticas en que se ha normalizado la palabra ecoansiedad, está provocando una tensión social generalizada expresada con las características de cada territorio, pero algunas similitudes significativas en las que todos parecen advertir señales del fin del mundo. Del mismo modo, los analistas destacan una nueva creciente de un malestar continental significativo infligido por las posturas políticas frente al conflicto euroasiático, pero que no tienen en cuenta otros efectos colaterales que podrían agravar aún más la crisis en Europa, como el riesgo de agitación social de cara al invierno en países como Egipto y Argelia que afectaría a España. Con este incierto panorama, desde el que algunos medios y expertos advierten podría ser solo el principio de un caos global necesario para la caída alucinante del sistema hegemónico actual, todo parece apuntar a que los primeros derrumbamientos de este corroído imperio se concretará en la fractura de la Unión Europea y el desmantelamiento de la OTAN. Es un hecho que con la creciente ola de malestar crecerán también las iniciativas para contenerlas, como la represión policial. No obstante, lo gris que se torna el cielo va quedando claro la creciente disposición de una parte de la población que no verá socavar inerte su derecho a un cielo más azul y defenderá con las herramientas que posea, inteligencia, fuerza y conciencia, la continuidad libre y digna de la humanidad en el planeta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace
está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.